Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La elección de Zoran Mamdani como alcalde de Nueva York ha removido la política en Estados Unidos y lanza la pregunta de si el Partido Demócrata será capaz de resurgir o al menos encontrar voces que puedan presentarse como alternativa o freno a Donald Trump justo un año después de su victoria en las elecciones presidenciales. Estos comicios locales se han leído con un gran simbolismo porque Nueva York es además de la ciudad de Trump, la más poblada de los Estados Unidos, y en un país que se ha lanzado a las redadas de inmigrantes, su ciudad más icónica escoge a un socialista musulmán de 34 años para que se ponga al frente. Trump, que ha desplegado a la Guardia Nacional en otras capitales, venía de utilizar todos los medios para presionar o amenazar a los demócratas y por eso ha llamado la atención que su primera entrevista esta noche, desde que se sabe el resultado de Nueva York, ha sido el extraño tono conciliador que se le ha visto. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Trump ha pasado de burlarse de Mamdani a decir que está dispuesto a reunirse con él, aunque también dice que debe ser el alcalde el que haga ese primer movimiento. El presidente de los Estados Unidos, de hecho, decía esta madrugada en la Fox que quiere que al nuevo alcalde de Nueva York le vaya bien en el cargo, pero admite que tiene dudas. No creo que el comunismo, dice Trump, vaya a funcionar esta vez. Entre tanto, Mamdani mantiene la ilusión de millones de neoyorquinos que ven en su figura el comienzo de un cambio radical en los Estados Unidos porque el alcalde habla de congelar los alquileres de la ciudad o subir los impuestos a los más ricos y lanzaba anoche un mensaje a Trump y sus políticas contra los migrantes. My message to ICE agents and to everyone across this city is that everyone will be held to the same standard of the law. Mi mensaje para los servicios de control de inmigración y para todos los ciudadanos es el siguiente: todos estamos sujetos a la misma ley. Aquí en España, Cataluña amanece con aviso por fuertes lluvias desde esta madrugada. La Generalitat envió anoche alertas a los teléfonos móviles pidiendo a la población que evite desplazamientos innecesarios y que no se acerque a ríos o barrancos. Varias universidades han suspendido además las clases para hoy. Radio Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. De momento la zona donde se han concentrado las lluvias es en el sur de Cataluña. Es el sonido del agua en Móra d'Ebre, donde los Mossos están vigilando el barranco de la Faneca, porque allí el agua ha caído con fuerza. En la ribera d'Ebre han caído 90 litros por metro cuadrado. La previsión es que la lluvia atraviese Cataluña en 3 o 4 horas desde el inicio del episodio. Por eso se ha suspendido la actividad académica en la Universidad de Barcelona, la Autónoma, la Pompeu Fabra y también la de Girona. De momento no constan incidencias graves, solo las líneas de tren del sur, la R13 y la R14, están cortadas. En la Comunitat Valenciana, la jueza de Catarroja llama a declarar al dueño del restaurante El Ventorro, donde comió Mazón con la periodista Maribel Vilaplana en las horas clave de la tragedia. Una comida que, según reconoció Vilaplana en la última de sus versiones, se alargó hasta las 7 menos cuarto de la tarde. La jueza también quiere que declaren 6 altos cargos de Carlos Mazón. Entre ellos está Juanfran Pérez Llorca, que es uno de los nombres que más suenan ahora mismo para suceder al presidente en funciones. Aunque esa votación, la que escogerá al sucesor de Mazón, va a depender de las negociaciones entre el PP y Vox que se están llevando a cabo no allí en Valencia, sino en Madrid. Génova quiere evitar a toda costa unas elecciones. Creo que es el momento de mantener la seriedad y el rigor y mantener la estabilidad en el gobierno valenciano. Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota de la misma. Pero Abascal aprovecha para poner condiciones, la renuncia al Pacto Verde y más medidas contra la inmigración. Entre tanto, Mazón ha pedido comparecer el próximo día 11 en la comisión que investiga la Dana en les Corts Valencianes. Así empieza el jueves, es 6 de noviembre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Mazón, por tanto, pretende comparecer ante las Corts en el Congreso, donde hoy se retoma, en las Corts que en el Congreso, donde hoy se retoma la comisión que investiga la Dana, y lo hará de nuevo con testimonios de las víctimas que ayer pidieron un pacto de Estado para prevenir las consecuencias de este tipo de catástrofes. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Es lo que pidió el colectivo de damnificados Hortasud, cuyo presidente habló de una gestión nefasta de la tragedia, también de la llegada de la ayuda. Hablaron, en todo caso, de abandono, de sensación de terror
y de unas instituciones que, dicen, no estuvieron a la altura. Julia Molina. Buenos días. Las víctimas han aprovechado su comparecencia para exigir a los diputados que trabajen de manera coordinada para evitar que la tragedia se repita. Que creen un estudio con especialistas y nos digan públicamente todo lo que se hizo mal el día 29 y desde ese momento trabajar con profesionales para cambiar todo aquello que no funcionó. También han señalado que la gestión de la emergencia fue negligente. Verónica Vicent vio morir a una niña de 11 años cuando intentaba rescatarla. Un mensaje de SOS de póngase a salvo, 10 minutos hubieran salvado vidas. Por lo menos esa mirada de esa niña. No les recrimino, no vivo con rencor hacia nadie. Quiero aprendizaje. Y que si vuelva a suceder en cualquier lado de España, ustedes se comprometan a ser ejemplares. El presidente de la Asociación de Damnificados del Horta Sud también ha afeado a los diputados que hayan entrado en el rifirrafe político. Yo he visto que todos me han dado la razón, pero a los 15 o 20 minutos ya he empezado a ver discordancias y peleas. Y yo aquí, como buen profesor, tendría que haber sacado al rincón de pensar a unos cuantos. Hoy se celebra la tercera jornada y en ella comparecerán otras 4 víctimas. El otro asunto que copa todos los focos es el inédito juicio al fiscal general en el Supremo, después del dramatismo de González Amador y de que Miguel Ángel Rodríguez reconociera haber mentido. Ayer fue el turno de 3 periodistas a quienes preguntaron por el correo del abogado de Amador. Es en el que reconocía que su cliente cometió fraude y pedía un acuerdo a la Fiscalía. Y los 3 periodistas contaron que accedieron al contenido de ese correo antes de que le llegara el fiscal. De hecho, el periodista José Precedo del Diario contó que no fue el fiscal quien le pasó el contenido de ese mail, pero que no puede desvelar su fuente. Que en 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Y aquí tengo un dilema moral, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. No la voy a decir por secreto profesional. Bueno, una cosa es que no la diga, pero otra cosa es que no nos amenace con que la sabe. No amenazo a nadie. Digo que está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Declaró también Pilar Sánchez Acera, que trabajaba entonces en Moncloa y que contó que el contenido del correo le llegó por un pantallazo que le envió un periodista, aunque dijo que no recuerda quién. Y eso fue lo que esta le pasó al exsecretario general del PSOE en Madrid, a Juan Lobato. Pedro Jiménez. Juan Lobato y Pilar Sánchez Acera han negado saber quién filtró el correo en el que Alberto González Amador confesaba que había cometido delito por el que está sentado en el banquillo el fiscal general. El dimitido secretario general de los socialistas madrileños ha dicho que lo preguntó sin éxito. Su interrogatorio ha estado marcado por los intentos del abogado del novio de Ayuso de implicar a Moncloa en el caso, lo que le ha valido el tirón de orejas del presidente del tribunal. Sí, el día anterior también se habría revelado... Perdón un momento. Sí. Le recuerdo que el objeto del proceso es lo que se fijaron en los hechos punibles. Sánchez Acera ha desvinculado a la Fiscalía de la filtración. Ha dicho que el pantallazo que manejó se lo pasó un periodista, que era un documento distinto del que se juzga y que se lo hizo llegar a Lobato para que lo usara políticamente. ¿O ese archivo provenía de la Fiscalía? Vamos, en absoluto. ¿Ha recibido usted algún correo o documento de la Fiscalía General del Estado? No. No hay más preguntas, señoría. Ambos han asegurado que la confesión circulaba por las redacciones cuando manejaron el documento. Y todavía de los tribunales está el caso Begoña Gómez, que abre ahora una nueva fase. El juez Peinado ha rechazado el archivo de la causa y ha imputado a otro alto cargo de Moncloa. El juez también ha resuelto que de llegar a juicio el caso sea visto por un jurado popular. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El juez Peinado ha acatado la corrección que le hizo la Audiencia Provincial de Madrid y ha enviado la causa íntegra contra Begoña Gómez a la vía del jurado popular, de modo que será así un único procedimiento y no 2, como él había establecido. Lo resuelve en un auto de 44 páginas que acuerda diligencias, entre las que figura la declaración como imputada de la actual secretaria general de Presidencia del Gobierno. La acusación popular pedía que fuese testigo, pero Peinado la ha citado el próximo 12 de noviembre por el mismo delito de malversación que imputa a su predecesor en el cargo, todo en relación a las funciones de Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en la Moncloa. Además, el juez requiere abundante documentación a Presidencia, desde las agendas de Gómez y la asesora hasta los emails que intercambiasen entre ellas. También pide la relación de asesores que han tenido otros cónyuges de presidentes del Gobierno con relación detallada de sus funciones. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. You have been repeating several times that Russia should repay for the reconstruction of Ukraine.
Do you believe Israel should repay for the reconstruction of Gaza? ¿Debe pagar Israel la reconstrucción de Gaza, dado que ha destruido prácticamente toda la franja? Esta es la pregunta que le ha costado el puesto de trabajo a un periodista de la agencia italiana de noticias Nova. Se llama Gabriele Nunziati y preguntó por la responsabilidad de Israel, teniendo en cuenta que Europa cree que Rusia tiene que asumir los daños en Ucrania. Una cuestión sobre la que, por cierto, no obtuvo respuesta. Los periodistas italianos han protestado recordando que hacer preguntas incómodas es parte del trabajo de este oficio. Joan Solés. El corresponsal había preguntado a la portavoz europea si como Rusia deberá financiar la reconstrucción de la Ucrania que ha destruido en la guerra, así también Israel deberá reconstruir Gaza. No hubo respuesta de la portavoz europea, sí por el contrario de la agencia de noticias italiana que había contratado al periodista. Despido fulminante, ha alegado por una pregunta técnicamente equivocada. La agencia recibe fondos públicos del gobierno de Meloni y con anterioridad sus directivos estuvieron vinculados al ex primer ministro Berlusconi. Según los patrones actuales, el corresponsal en Bruselas ignoró principios fundamentales del derecho internacional. Rusia ha invadido Ucrania, según alega la agencia, ignorando el contexto. Israel, por el contrario, sufrió una agresión. El Colegio de Periodistas de Italia ha emitido un comunicado de solidaridad con el despedido. Es un derecho del periodista, recuerda en un comunicado, hacer preguntas que puedan resultar incómodas o controvertidas. Y de vuelta a nuestro país, las familias de las víctimas del acoso escolar han convocado una concentración frente al Congreso para exigir una ley integral para proteger a los alumnos. Entre otras cosas, piden que los casos de acoso tengan la misma consideración que los casos de violencia física. Laura Gutiérrez. Sí, no es la primera vez que las familias de Kira, Dani, Sandra, Daniel, Alejandro y muchos más unen sus fuerzas para lanzar esta petición al Gobierno. Hace 3 años se lo plantearon ya en una reunión a la ministra de Educación. Por motivos de agenda esta vez no les podrá recibir, si lo hará mañana, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. Piden una ley integral contra el acoso escolar para que las mofas, las burlas constantes que aparecen en los casos de bullying se sitúen al mismo nivel de las violencias físicas. No se puede minimizar ni decir que son cosas de niños como todavía sigue ocurriendo en los colegios. José Manuel López es presidente de la asociación Trencats, que organiza esta protesta, y es el padre de Kira López, una joven de 15 años que se quitó la vida tras sufrir acoso escolar. Es que vas al supermercado y sigues cogiendo la comida que le comprabas a tu hija y ya no está. Quiero que el sistema mejore para que no le pase a nadie más. Con mi hija no he llegado a tiempo. El sindicato de estudiantes y otros colectivos se van a sumar este mediodía también a la concentración ante el Congreso, donde el protagonismo lo van a tener las familias de estos menores que se quitaron la vida. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. En este tramo noticias de Euskadi con Isabel León, Egunon. ¿Qué tal, Egunon? Y de Castilla-La Mancha con Ariadna Burgos. Ariadna, buenos días. Buenos días. Isabel, cuéntanos qué es el memorial del 3 de marzo y por qué no termina de hacerse efectivo en Vitoria. Bueno, pues porque, para empezar, es una cuestión del obispado. El memorial es el recuerdo que se quiere realizar por los 50 años de los sucesos del 3 de marzo, la muerte de 5 trabajadores que participaban en una asamblea dentro de la iglesia de San Francisco de Vitoria. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que el obispado tiene ahí unos belenes de una fundación y han dicho a las instituciones que no se va a hacer efectiva la cesión del templo hasta que las instituciones no le busquen un espacio alternativo en la ciudad. Se han ofrecido alternativas, pero todas han sido rechazadas, la última esta misma semana. Hemos estado con la Asociación de Víctimas del 3 de marzo para ver cómo está la iglesia y resulta que alguien ha puesto una pared de tablones para que nadie pueda ver el interior del templo, ni siquiera las visitas que se organizan a grupos y estudiantes. Nuestro compañero John Dos Santos consiguió meter la mano por una rendija con el móvil. Metiendo un poquito la mano, desde ahí se puede intuir, pero metiendo un poquito la mano vamos a poder ver el estado en el que está. Para grabar el interior que puede verse en cadenaser.com. Está bastante dejada la cosa, con material por el suelo, bancos movidos, belenes sobre los bancos de la iglesia, otros belenes embalados, en fin, parece más un almacén que una iglesia. Sí. Y ahora mismo la cuestión sin resolver. Pues a ver cómo se resuelve. Los García Vaquero vuelven a ser los castellano-manchegos más ricos, con más de 400 millones de euros, según Forbes, y además es la única aparición castellano-manchega en esa lista de Forbes que hemos conocido en las últimas horas, Ariadna. Sí, con 450 millones de euros de patrimonio, la
familia de Alcázar de San Juan aparece en el puesto 100 del ranking. Cae, eso sí, 7 posiciones con respecto al año pasado. Claro que así también querría caer yo, Ángels. El caso es que Miguel Ángel y Mar García Vaquero son desde 2014 propietarios de la empresa de productos lácteos García Vaquero, fundada en los 70. Es un imperio millonario que exporta a más de 60 países y que se coloca como la marca de quesos más reconocida de todo el país. Además, proyectan para el próximo año importante un nuevo museo del queso aquí, en pleno casco histórico de Toledo. Escuchamos a Miguel Ángel García Vaquero. Nuestro objetivo sería hacer este museo un referente tanto a nivel nacional como mundial. Muchas veces yo tengo la imagen cuando vamos a Ámsterdam, siempre tenemos la imagen de que la gente va a visitar el museo de Heineken, pues un poco cuando la gente venga a España y venga a Toledo dirán vamos a visitar el museo del queso de García Vaquero. Apunten, la previsión es que este museo esté abierto para la gran fiesta del Corpus Christi de Toledo en 2026. Isabel, aunque sea breve, porque estos días nos preocupa mucho, un mensaje de tranquilidad para quien aterrice estos días en Bilbao con el viento. Nos dice Pachi Toledano, el jefe de la torre de control, que el principal reto no es precisamente el viento. Puntualmente hay situaciones complejas y aquí la peculiaridad de Bilbao es un poco, la pista no es excesivamente larga para los parámetros de otros aeródromos. Luego la pendiente, la orografía nos decía, pero el caso es que hasta 6 vuelos se han desviado ayer por la noche con vientos de 140 kilómetros por hora. No digo nada. No sé si me tranquiliza eso, Isa, Ariadna, gracias. Venga, un beso. Hasta Adiós. luego. Vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Dani de la Fuente nos trae un debut literario. Inma Pellegrín solo había escrito poesía hasta ahora. Fosca es su primera novela, premio Lumen, y el clima que recorre las páginas. En el sur es calor y es precisamente pues todo lleno de tierra, con lo cual es algo que envuelve a todos los personajes. En este ambiente en el que cuesta ver con claridad, Gaby, el niño protagonista, es testigo de una crueldad que comete uno de sus hermanos. Gaby tiene, además, como la escritora, prosopagnosia. Es muy difícil para las personas que tenemos prosopagnosia reconocer las caras, reconocer quién es quién. Así que no sabe cuál de los tres ha sido y buscará a lo largo de la historia al culpable para vengarse. Es un thriller rural tenso y con un final impactante, sobre la violencia y el amor por los animales, las relaciones familiares o el peso de la religión en esta historia ambientada en las afueras de un pueblo en la España de los años 50 o 60 del siglo pasado. Y entonces hay expresiones que son arcaicas, la usamos en este ámbito del campo, ¿no? De la gente mayor, de la gente muy rural. Ha sido muy chulo bucear en ese lenguaje antiguo, acordarme de las palabras que decía mi abuela. Nos ha gustado también por eso, por el lenguaje característico de algunas zonas, por haber tenido que leerla, como Pellegrín al escribirla, con la RAE, y lo he trabajado con un diccionario o varios diccionarios de murciano-castellano, el parablero murciano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.